oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a conectar con Chile para que Michelle Hafemann nos hable, como cada 2 semanas, de objetos, elementos y noticias vinculados con el judaísmo en ese país. ¿Qué tal, Michelle? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y mencionaba los objetos, y de objetos va la crónica de hoy, ¿no? Sí, exactamente. Les quiero contar de una visita que recibimos hace algunos días acá en Chile de la doctora Elke Vera-Kotowski, que es parte del Centro Moisés Mendelssohn de Estudios Judaicos de la Universidad de Potsdam en Alemania, y que venía en una misión bastante particular. Ella está trabajando en un proyecto que se llama Objetos Digitales del Exilio y que consiste básicamente en ubicar a familias judío-alemanas que emigraron en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y a través de ella poder, en el fondo, acceder a objetos físicos que ellos hubiesen traído desde Alemania a los países en los que se asentaron. Él que estuvo en una visita, además que estuvo patrocinada por el Museo Interactivo Judío, me contaba que esta es una gira que está realizando por Latinoamérica, exactamente por 10 países del continente. Creo que son 10 de 10 de Sudamérica, 7 en Centroamérica, y en los que va contactándose con instituciones de las comunidades judías para finalmente, a través de las instituciones, ¿cierto?, conocer a familias que cumplan con las características que les acabo de mencionar. Pero en el fondo, el fundamento del proyecto, y es la motivación, ¿cierto?, de este viaje exploratorio, es que a través de estos objetos que las familias trajeron consigo cuando tuvieron que escapar de Alemania, que es el término preciso, cuando escaparon en el fondo del nazismo, conocer las historias asociadas al objeto material en sí, porque más allá de lo físico, ¿cierto?, lo trascendente es la memoria que esos grupos familiares le atribuyen a esos objetos, ¿cierto? ¿Por qué esos objetos? Uno, ¿por qué trajeron esos objetos? Dos, ¿por qué los siguen preservando en muchos casos, en muchas familias? Y además, ¿qué recuerdos, qué historias están asociadas a esos objetos en estos grupos familiares? Y otro tema también que comentaba la doctora Elke es que como estamos hablando ya de gente que llegó a un país y ya está en la segunda o tercera generación en el país, ¿cierto? Pasa que las nuevas generaciones en el fondo van traspasando estos objetos, y lo que ella quiere investigar también es cómo se hace el traspaso de memoria, si es que se hace. ¿Qué pasa en las familias cuando quedan estos objetos? Por ejemplo, un objeto que trajo el abuelo al escapar de Alemania, y pasa a los hijos y después pasa a los nietos. Se traspasa con eso también la memoria asociada al objeto, la historia que tenía. Entonces es muy interesante la investigación en sí, porque yo te diría que en lo que yo he alcanzado a conocer de estudios sobre memoria, no había visto nunca una investigación que estuviera enfocada en los objetos. Uno podría decir, no sé, los testimonios, por ejemplo, ¿cierto? Hace una semana hablamos de una fundación en California que se dedica específicamente a trabajar con testimonios de sobrevivientes de genocidio. O también las piezas audiovisuales, los documentales, los sitios de memoria, ¿cierto? Los lugares en la ciudad que tienen una carga emotiva especial porque están vinculados a ciertos episodios o traumas históricos. Y en este caso, no, pues se trata de los objetos y objetos tan cotidianos, por nombrarte algo. Por ejemplo, una familia, que además es una familia de una gran amiga, los Reich Mittelmann, que tienen un gancho de ropa, y ese gancho lo siguen en el fondo resguardando, porque este gancho tiene inscrito el nombre de la ciudad de la cual venía esta familia en Alemania, y preservan ese objeto. Comentaba la doctora, la investigadora Kotowski, que se ha encontrado con casos, por ejemplo, de juguetes infantiles. Evidentemente eso se repite mucho, ¿cierto? Tuvieron que escapar niños a temprana edad y llevaban consigo los juguetes que eran sus favoritos. O también, por supuesto, objetos religiosos, que es una característica dentro de la familia judía, pero también, por ejemplo, cascanueces.
leía un caso en el sitio web en el que está alojado este proyecto de investigación que ella me mostró, y que también en una presentación que hizo aquí en la comunidad en Santiago, en el Círculo Israelita. Contaba el caso de una familia que había traído un cascanueces, que era como una figura de un bonito, que uno le ponía la nuez en la boca, ¿cierto? Lo petaba, y que todos los años ellos para ciertas fechas hacían un pie de nueces y se ocupaba ese cascanueces en específico. Entonces, un proyecto muy interesante. Ella venía inicialmente en esta primera visita a los países para contactar a las familias, para contarles del proyecto y para invitarlos en el fondo a ser parte de él. Esto no implica que las familias se tengan que deshacer de los objetos, sino la gracia de este proyecto además es que una segunda etapa va a considerar que se podría decir como una fotografía en 360, ¿cierto? Una digitalización de los objetos para luego ponerlos, me imagino que en una plataforma virtual en exhibición, y que se permitan recorrer como en 3D, como en fondo revisarlos en 360 grados para verlos como si estuvieran físicamente frente a nosotros. Y también a esas imágenes digitalizadas asociar la historia que tienen estos objetos, su memoria y también la historia de las familias. Uh-huh. Bueno, me parece un proyecto, como mencionabas, muy original y realmente interesante. A mí, mientras lo estabas contando, desde la perspectiva de aquí, de vivir en Madrid, donde hay tantos testimonios y herencia de sefardíes, ya sabes que hay un elemento bastante común en las familias sefardíes, que es un objeto justamente, que es la llave. Una llave de una supuesta casa que se guardó por generaciones, etcétera, etcétera. Y en el caso la verdad que me parece muy interesante porque son objetos con mucha más urgencia, ¿no? O sea que la gente tuvieron que salir en unas condiciones de precariedad y llevándose lo mínimo encima como para poder cargar con alguna cosa mínima como lo mencionabas, el gancho de la ropa o alguna cucharilla o un objeto mínimo que le recordara a la familia o al lugar de procedencia. Y también me gusta mucho ese enfoque de que quizás lo más importante o lo más original del tema es cómo se transmite esa memoria, ¿no? Ahora que estamos en momentos en que los testimonios directos por el paso del tiempo de lo que fue la Shoah, pues se están acabando, desgraciadamente se va muriendo la gente que vivió esa triste época, pues cómo se sigue transmitiendo esa memoria, ¿no? Claro, exactamente. Tú sabes que yo te diría que yo solamente tengo conocimiento seguramente hay mucho más, pero por ejemplo en el caso chileno relacionado al trauma del golpe militar y a los años posteriores, hay una investigación específica que tiene que ver con el vestuario, que era el vestuario de los detenidos desaparecidos, y que es de una investigadora de la moda que se llama Pía Montalva, pero hasta ahora no me había tocado conocer una investigación enfocada en objetos físicos, sino en lo testimonial, ¿cierto? Pero tú tienes razón, o sea, lamentablemente los sobrevivientes van falleciendo, y de hecho una de las preocupaciones de la doctora Kotowski es si es que estos objetos, uno, se mantienen en la familia, y dos, si es que se traspasan la memoria asociada. Uno de los aspectos llamativos de este proyecto, por lo menos para mí, tiene que ver con una de las líneas de investigaciones que tiene la doctora Kotowski, en el sentido de que ella también quiere investigar o quiere saber cómo estos objetos, ¿cierto?, encarnan también o no encarnan un vínculo con la patria, en el fondo con Alemania como homeland, ¿no? Como patria de origen de esta familia judía europea. Y yo le pregunté si es que todavía los judíos alemanes que habían llegado a Latinoamérica, en el contexto que salieron del país, ¿cierto?, escapando de un régimen que los quería exterminar, sentían a Alemania como su patria, y me dijo que se había encontrado con muchos casos en que sí. De hecho, uno de los casos de las familias que ha visitado, me contaba que el objeto que resguardaban era un cuadro que mostraba un paisaje muy bucólico de unas praderas en alguna zona
rural de Alemania, y en el fondo lo que representaba era el lugar de origen del cual venía esa familia, y que estaba instalado, no sé, en el medio del living, y que lo representaba de cierta forma el cariño que tenían del lugar del cual venían. Y eso también es súper interesante, porque en el fondo yo no sé, es difícil ponerse en el lugar, pero uno pensaría que el sentimiento de las familias que tuvieron que escapar de Alemania durante la Segunda Guerra no es precisamente de cariño o de añoranza de lo que era su lugar de residencia, el lugar de origen en Alemania, pero hay casos en que sí. Entonces de verdad muy inspiradora la investigación de la doctora Kotowski, y aprovecho la instancia que da Radio Sefarat también para invitar a familias judío-alemanas latinoamericanas que puedan escuchar este programa, a que se pongan en contacto con la doctora. Ella decía, este es el primer viaje y probablemente después vaya a tener que hacer uno posterior para poder ponerse en contacto con las familias que se vayan enterando de este proyecto y que quieran ser parte de él con sus propios objetos y sus propias memorias familiares. ¿Hay alguna dirección en internet que nos puedas sugerir para encontrar ese contacto? Sí, exactamente. El correo de la doctora es did-al-medio ode @uni-al-medio-potsdam.de de Deutschland. De todas maneras, se los mando para que lo incluyan en la publicación en el sitio web. Y no está de más decir que este proyecto también cuenta con apoyo del gobierno alemán a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través del Ministerio de Educación. Uh-huh. Bueno, nos ha encantado tu crónica de hoy, Michelle, que en parte te la debemos a ti, en parte a la labor de la doctora Kotowski, que está recorriendo, como dices, muchos países de América Latina y Central para este proyecto. Y esperamos que dentro de 2 semanas podamos volver a hablar nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes.